En otros temas, hoy llegaron los Reyes Magos aquí a la Ciudad de México y desde muy temprano se vivió esta alegría. Aquí veamos. Estas son las caras de alegría de los pequeños que se observaron este 6 de enero en los parques de la Ciudad de México, tras la llegada de los Reyes Magos a su hogar. Y es que tras 365 días de portarse bien, muchos recibieron de recompensa los juguetes que la noche del 5 de enero le pidieron en su carta a los Reyes Magos. Trajeron unos patines, que son estos que traigo puestos, una muñeca Twilight Sparkle de Pony y también, por último, una muñeca Moana. A mí me trajeron un scooter, una loción, una bocina y cartas Pokémon. ¿Un patín? ¿Un patín? Mira. Está padrísimo tu patín. Gracias. Acompañados de sus papás, los pequeños disfrutaron de cada uno de sus regalos, sin importar que no supieran andar en bici o en patines. La emoción de estrenar los juguetes era lo más importante. Pues me sorprendí mucho y fue a despertar a mi hermana y nos lanzamos a los juguetes. Mientras los papás veían a sus pequeños disfrutar de sus juguetes, muchos recordaron su infancia cuando los Reyes Magos llegaban con los regalos a casa. Bueno, antes pues uno no dormía, ¿no? Ya a las 2, 3 de la mañana ya estabas con la ansiedad para poderte levantar y saber qué te trajeron. Y bueno, ya desde esa hora ni siquiera te dormías. Yo la verdad, la única vez que tuve unos juguetes muy buenos fueron las Tortugas Ninja. Y ahora mi hija me habla de juguetes y es un mundo muy grande que se acaba rapidísimo. Con imágenes de Manuel Hernández, Viana y Zárate, 21 Noticias.